del Líbano hay una ciudad importantísima que es Tiro. Tiro y Sidón, Tiro. Los marinos de Tiro fundaron más de 10 ciudades en España. Una de ellas es Málaga, por ejemplo. Otra Cádiz, Cartagena. Es muy importante lo que hicieron los cananitas después de fundar Túnez y luego van a llegar a España. Porque nosotros tenemos un símbolo, el escudo de España, que son las columnas de Hércules, que vienen del Líbano. Vienen del Líbano, las columnas de Heracles. Por tanto, cualquier confusión que tengan con los nombres, por favor, no se queden con la duda porque si no, pierde la explicación. Abraham, acuérdense que compra su tumba, ¿se acuerdan? Esto es muy importante, ¿eh? Y están traducidos ahí los patriarcas. Abraham, ¿qué más? ¿Y cómo se llama su mujer y su hijo? Sara, y el hijo del hijo, Jacob. Bien. Acuérdense que Jacob le dirá el ángel, a partir de ahora tu nombre no será Jacob, será Israel. El que lucha con Dios, el que lucha en sentido físico, el que tiene pugna con Dios, el que pacta con Dios. Muy importante porque Abraham, ante la sequía que va a tener toda su región, claro, Israel, o lo que es hoy Israel, es una región muy seca, fuera de lo que es la parte puramente fértil. Y la sequía va a hacer que emigren por el Mediterráneo y lleguen hasta Egipto. Por lo tanto, el pueblo israelita, que ya se llama así, porque Jacob ha recibido el nombre, va a llevar a su pueblo y va a llegar a Egipto. Y en Egipto se va a quedar el pueblo de Israel varios siglos. Acuérdense también que hay un problema como historiador en las fuentes. ¿Por qué? Porque los judíos escriben desde un punto de vista teológico, religioso, no desde un punto de vista histórico. Y a veces cometen o, digamos, aplican una cronología que a nosotros nos resulta extraña. Por ejemplo, cuando dicen Sara concibió y dio a luz con 125 años. Pues eso no lo hace ni la clínica de fertilidad mejor del mundo. Bueno, depende de quién. Pero el caso de Matusalén muere con 965 años. Esas lagunas cronológicas, la Torá la rellena uniendo diferentes reyes ante los vacíos. Por lo tanto, cuidado con la cronología, ¿eh? El Éxodo es posiblemente el segundo aspecto más importante de la historia del pueblo judío, porque Moisés va a ser su protagonista. No olviden que Moisés, igual que Abraham, es profeta para los judíos y para los cristianos y musulmanes. Abraham no es un profeta, es un patriarca, es diferente. Moisés es un patriarca y un profeta para los judíos. Para nosotros es simplemente un patriarca. Pero para los musulmanes es un profeta también. Por eso, el otro día algunos sobre todo se sorprendió cuando les decía que muchos musulmanes entienden que el que quiso realmente matar a Abraham fue, ¿se acuerdan? A su hermano, a Ismael, hermanastro. Hay que entender también que estamos viendo el pueblo judío desde la óptica judía. Eso lo entienden, ¿verdad? Si fuéramos el pueblo judío desde la óptica musulmana es completamente diferente. Intentaré dar una óptica historicista. Y posiblemente el episodio más importante después de la llegada del pueblo de Israel a lo que es hoy a Israel y después a Egipto es el Éxodo. El Éxodo es colosal en la historia, importantísimo. Y además Moisés tiene un enorme paralelismo con Cristo. De hecho, hay un pintor que yo les sugiero que lo estudien, que es Botticelli. Botticelli tiene una obra que se llama Las Tentaciones de Moisés. La obra se la va a encargar un papa que se llama Eugenio IV. Eugenio IV, lo recordarán porque es el papa que va a intentar excomulgar a Lutero. Pero bueno, le va a encargar la obra en la cual en las estancias vaticanas aparecen las tentaciones de Moisés y hay un paralelismo con Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés, esto es muy importante, va a sacar a un pueblo esclavo y lo va a hacer libre. Un pueblo sin ley va a tener ley, que es la Torá. Y un pueblo sin nación va a tener nación, que es la tierra de Israel. Claro, ¿cuál es el paralelismo con Cristo? Cristo nos libera del pecado, de la esclavitud, y nos hace libres. Cristo nos da un nuevo mundo, una nueva ley, que son los 10 mandamientos y los evangelios, posteriormente los evangelistas. Y además, ¿qué nos va a hacer? De no tener nación a tener el paraíso. Pues el paralelismo entre Moisés teológicamente y Cristo es muy cercano, muy cercano.
Lo que es que la palabra Cristo es una palabra que es un acrónimo, ustedes lo saben. La primera letra es Stro en griego. O sea, Dios Salvador del Rey del Universo. Por eso Moisés y Cristo tienen un paralelismo tremendo, ¿no? Y el Éxodo es realmente el gran momento de la epopeya del pueblo de Israel. Porque con Abraham se producen dos cosas muy importantes: el pacto y el monte Moria. ¿Recuerdan? Sí. Este monte Moria, donde el sacrificio de Isaac no se va a llevar a cabo. Con el Éxodo surgen prácticamente todas las fiestas judías. La Pascua, Pesaj, perdón, el Sukkot, el Yom Kippur, todas las fiestas del calendario judío para pasar con el Éxodo. Prácticamente, algunas llegarán un poquito más tarde, con el rey David. Todas. Por lo tanto, es muy importante entender que aquí, con Moisés, surge el dodecatón. Dodecatón. ¿Qué es el dodecatón? Las 12 fiestas más importantes del mundo judío, hasta nuestros días. Este dodecatón significa 12, va a llegar a los cristianos. Y habrá una transposición entre las fiestas judías y las fiestas cristianas. Por eso también nosotros tenemos un dodecatón. La Pascua, la Navidad, la Inmaculada, es decir, las 12 fiestas más importantes del año vienen del mundo judío. Por ejemplo, la Pascua, que es posiblemente la que más se parece a una fiesta que tengamos nosotros. Una cosa importante: ¿qué significa éxodo? La palabra odo, en verbo odo, en griego significa camino. Diríamos el camino de salida, la salida del pueblo de Israel. La palabra odo es muy bonita, ¿eh? Hay una palabra muy bonita que es metodología, porque Moisés llevó un método. Metodología significa en griego el camino a seguir. Por eso en el mundo de los procesos o de los proyectos hay un método, una metodología. El camino a seguir. ¿Y cuál fue el camino que va a seguir? Sacar a su pueblo esclavo de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida. Yahvé, siempre que hablo de Yahvé me refiero al Dios judío, va además a castigar a Moisés. No le va a permitir entrar en la tierra prometida porque ha dudado de él. Que Dios más raro, ¿verdad? Bueno, perdón. Que Dios tan poco generoso. No hay perdón. No hay perdón. No perdona al que dude de él. Por eso el Éxodo, un método que es la salida, ¿no? Y insisto, esta palabra es muy, muy importante. Nosotros tenemos una virgen que tiene este nombre, Odigitria. Significa Odigitria. Esto significa camino, la Virgen del Camino, que es toda la iconografía cristiana, cuando ven a la Virgen que con su mano está señalando a Cristo. El camino de salvación es Cristo. Se llama Odigitria. Por esto lo digo casi como amigo de muchos de vosotros. Si disfrutáis de la etimología, entendéis mucho más las cosas. Es el camino, marca el sendero. Y, muy importante, la ley. Durante el Éxodo surge el Pentateuco. El Pentateuco. Prácticamente el Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Pero ahí Dios, Yahvé, le va a entregar a Moisés parte de las leyes, que se llaman números. Luego la tribu de Leví hará el Levítico, unas nuevas normas que son deuteronomios. Son los 5 libros del Pentateuco, pues se llama Pentateuco de la Biblia. Pentateuco y Torá es lo mismo. Torá es el nombre hebreo, Pentateuco es el nombre griego. 5 libros, o Pentateuco. Ya. ¿El Éxodo cuándo se produce? Se produce aproximadamente, obviamente las fuentes son confusas, en el año 1300 a.C. Y se produce cuando un hombre que es Moisés le pide al faraón, que es Ramsés II, muy importante es faraón, ¿eh? Ramsés II lo recordarán porque su padre es Seti I. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, Seti I es el faraón más longevo de las dinastías faraónicas. Reinó 79 años. Pero Ramsés II es el faraón que más va a expandir el imperio. En Abu Simbel está el gran templo de Ramsés II. Por lo tanto, el gran faraón va a ser desafiado por su hermanastro. Porque sabéis que Moisés aparece en el palacio del faraón y es adoptado como hijo del faraón. Un hermano adoptivo, podemos decir. Por lo tanto, la ruptura de Moisés con el faraón es no solamente una ruptura de un pueblo, es una ruptura histórica.
¿De qué dinastía es Ramsés? De la dinastía 19. Diréis, ¿esto qué importa? Mucho. Porque su abuelo, ¿quién era el abuelo de Ramsés II? ¿Se acuerdan? No, es el padre, es el primero. Ramsés I. Ramsés I inaugura la dinastía 19. ¿Qué pasó en la dinastía 18? Esto es importantísimo. La dinastía anterior, la 18, que es la que cambia la capital de Luxor a Tel el Amarna, en el Nilo. Pues que es la primera dinastía con un faraón que se llama Ajenatón o Amenofis, que crea lo que se llama el monoteísmo egipcio, que realmente es un etotenismo, ¿os acordáis? Porque hay un dios sobre los demás. Por eso Moisés vive este cambio. No lo vive personalmente, vive el cambio de este momento, en el cual los faraones son etotenistas. De hecho, Ramsés tendrá como dios superior el dios Amón-Ra. No olvidéis que el nombre de Moisés para nosotros es un nombre bíblico, un nombre judío, pero su origen etimológico es egipcio. Tutmoses. Tutmosis. Sí. De hecho, un descendiente suyo es Tutmosis III, que es el hijo de Hatshepsut. ¿Se acuerdan de Hatshepsut? Sí. La mujer faraón. La mujer faraón antes que Lola Flores, que era la faraón. Bueno, por eso es importante que entiendan el momento en el que Egipto está viviendo. Por eso es tan interesante que aquí entramos ya. ¿Por qué me estoy deteniendo en estas explicaciones? Porque así como Abraham es un personaje que se mueve entre la leyenda y la realidad, Moisés ya es un personaje histórico. Otra cosa es la dimensión del personaje. Y otra cosa es cómo los judíos, obviamente, para engrandecer su pasado, han hecho de él un patriarca. Es decir, estuvo 40 años en el desierto, pues 40 es un número cabalístico. Es el número de la ley, el 10, por el número de la purificación, el 4. 10 por 4, 40. Por eso hay una simbología en toda la numerología que nos lleva a interpretar los nombres y los números en función teológica. Recordad que el hebreo es una lengua que se puede transcribir al número siempre. Se puede transcribir al número. Moisés es el 14. Es el 14, igual que David. ¿Qué significa esto? Que es lo perfecto y lo perfecto. El 7 es lo perfecto, 14, 7, perfecto en lo perfecto. Por eso en la Cábala, tanto Moisés como David son personajes, digamos, perfectos, en términos judíos. Los dos van a pecar, Los dos van a pecar, y a los dos se les va a prohibir cosas. A Moisés se le prohíbe entrar en la tierra prometida. A David se le prohíbe construir el templo. Porque el templo va a hacer Salomón, su hijo. Por lo tanto, es un poco para que entiendan etimológicamente lo que significa esta persona, ¿no? Volviendo a la cronología, acuérdense, estamos ahora mismo en el periodo anterior a los jueces. Estamos aquí, Moisés, el éxodo, salida de Egipto hacia Canaán, pero no llegarán, y va por el desierto. Y aquí se produce la segunda alianza, que es la alianza del Sinaí, ya lo veremos ahora. Acuérdense, el concepto de alianza o el concepto de pacto, ¿se acuerdan? El otro día a uno entró artritis cuando empecé a hacer así. ¿Os acordáis con los anillos? La alianza de Dios con el pueblo, no con los hombres, con el pueblo de Israel. Es una diferencia muy importante entre judíos y cristianos. Nosotros tenemos una relación personal con Dios. Los judíos tienen una relación de pueblo. Nosotros, como cristianos, nuestra relación con Dios es de hijos, es filial. Los judíos tienen relación de pacto. ¿El pacto de Abraham cuál fue? Esta es la tierra prometida, pero tienes que seguir mi ley. El pacto con el Señor, pues te daré la tierra prometida, pero tienes que seguir mi ley. Por eso la alianza del Sinaí es importante y llegarán después a lo que es hoy Israel en la tierra de Canaán. Sí, sí. Por favor, lo que quieran. Dígame. A ver. Porque me he explicado yo mal también. No. A Jacob, Dios le dice que llamará a Israel, Sí. ya se forma el pueblo de Israel, y les lleva a Egipto. Abraham les lleva a Egipto, sí. ¿Abraham o Israel? No, Abraham. Abraham, sí, lleva a su hijo y a su hijo. Y eso ya es un éxodo. No, eso no es un éxodo. Ah, eso no Eso es una migración. En Egipto van a estar casi 5 siglos. Bueno, eso de esclavos es una
una creación bíblica, porque en Egipto no existía la esclavitud. Solamente eran esclavos los pueblos sometidos. Eran los nubios. Al haber sido derrotados en combate, son esclavos. El concepto de esclavitud egipcio no existía. Es realmente servidumbre. Es servidumbre. Son siervos, no esclavos. Porque los egipcios tenían un sistema muy economicista. Y la esclavitud era maltrato. Y era un material caro el ser humano, perdón que hable de esta forma. Es mejor mantenerlo y conservarlo que destruirlo. Y luego, además, en los templos egipcios, debido a que eran templos funerarios y palacios, no podían trabajar los esclavos, porque era una obra religiosa. Solo podían trabajar los libres o los siervos. Por eso, el concepto de esclavitud es diferente como lo entendemos en nuestros días. No hay esclavitud en Egipto, excepto los derrotados. Eso sí, que van a tener, digamos, la peor parte. Los judíos nunca tendrán esclavitud tampoco. Esto es importante. El judío nunca esclaviza. No hay esclavos. En la historia de Israel, en la historia del judío, nunca ha habido esclavitud. Y también recordad que los judíos no son proselitistas. No intentan convertir. La conversión es cristiana y musulmana. A nosotros nos viene de San Pablo, bueno, de Cristo, San Pablo, donde dice Pablo, apóstol o apóstata. Y los musulmanes también reciben, a través de la Caja Gabriel y el Corán, la obligación de convertir al otro. El judío no. El judío no te quiere convertir. Eres tú el que tienes que acercarte a la conversión. Y se hereda por madre. Se hereda por madre el judaísmo. Se hereda por la madre. Bueno, vamos a ver todo esto un poco más adelante porque cuando llega a Israel, se lo he comentado un poquito ya, van a estar como 400 años en Egipto. Aquí pongo esclavitud para entender que me refiero a la situación en la que van a estar. Van a cruzar el Mar Rojo y 40 años en el desierto. Esto es, digamos, la parte, diríamos, más histórica de la situación de Moisés, ¿no? El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, no olviden esto, ¿eh? Segundo libro de la Biblia. Y es un libro tradicional que narra la liberación de los esclavos o del pueblo por Moisés. Por tanto, tienen que verlo como una epopeya nacional para los judíos. Una epopeya nacional. Esta epopeya nacional va a tener a Moisés como protagonista. Y aquí Moisés va a recibir la primera ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ahora entenderán la importancia que tiene Moisés para los musulmanes cuando recibe los 10 mandamientos. Cuando Moisés sube al Sinaí, un lugar muy bonito, pero muy agreste en la península del Sinaí, el Señor, ¿qué le dice? Antes de encontrarse con el Señor en el Sinaí, se encuentra con la zarza ardiendo. ¿Y el Señor qué le dice? Muy bien, te descalzas. Al descalzarse, ¿qué produce? Está pisando tierras santas. Y ahí viene que los musulmanes tengan siempre alfombras. O sea, el concepto de alfombra musulmana viene de ahí. Viene del momento en el cual, si estás pisando tierra santa y tienes que descalzarte, la mezquita es tierra santa, por lo tanto se descalza. Fíjense las derivadas que hay de todo esto. Por eso el pueblo oriental, los pueblos orientales musulmanes, tienen tanta cultura de alfombra. Porque viene de ahí. La alfombra es un objeto reverencial. Hoy en día ya es decorativo, pero si van a cualquier mezquita o cualquier persona que va por la carretera y tiene que rezar, que saca una alfombrilla. O sea, vamos, no sé si ustedes han visto esto, ¿no? Sí, recuerdo que cuando hace años teníamos en casa una chica que era de Marruecos, nos pedía ir a rezar y se ponía la alfombra, ¿no? Es verdad que le tuvimos que regalar una brújula porque me voy a orientar la alfombra hacia la Meca, la orientaba hacia Ponferrada. Pero bueno, luego ya la corregimos y dice, no, pues la Meca no está ahí. Y ya la corregimos. Fue cosa de mi hermano pequeño que es todavía peor que yo. Y le dije, está usted rezando hacia Ponferrada. Esa es la patria de Don Pelayo. Ya se la cambió y no pasó nada. Por eso es importante que entiendan lo que es la gran epopeya judía. La gran epopeya judía. Moisés es enviado para librarlos de la esclavitud, residen en Egipto, se multiplican y gozan de prosperidad, son desposeídos y Dios acude en su auxilio. Al final lo que he puesto aquí, se han movido un poco los textos por la versión del ordenador. Es enviado. Moisés es enviado. ¿Sí? ¿Dónde aparece Moisés? ¿Se acuerdan? Por el Nilo. Acuérdense la importancia del río en la antigüedad.
El río es fuente de vida. ¿Recuerdan? ¿Por qué nosotros rezamos mirando al cielo? Porque viene el agua de ahí. El agua es fuente de vida. Por eso, esta forma de rezar es una forma de rezar relacionada con el río. Es lo que se llama la oración fluvial. Si ustedes van a lugares de montañas, no rezan hacia... Las antiguas civilizaciones no rezaban hacia el río, rezaban hacia la montaña o hacia el fuego. En el caso de los sitios volcánicos. Uno reza hacia donde cree que está la divinidad, ¿no? Por eso, Moisés es enviado por el río, igual que San Juan Bautista bautiza en el río. Igual que llegará Gilgamesh, ¿se acuerdan de Gilgamesh? De sumerios y acadios, por el río Éufrates. El río es fuente de vida. Rómulo y Remo, ¿cómo llegan? En un río también. No vean los ríos como un lugar geográfico, véanlo como algo mucho más serio. Es la fuente de la vida. Los cristianos vamos a reinterpretar el río, ¿eh? Los cristianos reinterpretamos el río porque el río tiene dos orillas. Y una orilla es la del pecado y otra orilla es la de la salvación. Y además vamos a interpretarlo porque el río tiene una relación directa con el nacimiento. El río nace, ¿verdad? Y luego ensancha en el mar. Es el bautismo. Pues tiene mucho que ver. No olviden que bautismo significa nacimiento, ¿eh? Bautismo significa nacer. Nacer. Por eso los bautizados cambian su nombre. Porque algunos deberían cambiarlo obligatoriamente. Yo vengo de Paraguay ahora y me encuentro cada nombre que demuestra que la infancia no está protegida. O sea, una cosa de lo más... Aquí llamar es por apellido, claro. Bueno, por eso, fíjense la cantidad de cosas que proceden. Es enviado y aparece en el palacio. Aparece en el palacio, ¿verdad? Aparece en el palacio del faraón. Y la hija del faraón le va a acoger. Le va a acoger, va a ser hijo suyo. Por eso Moisés se educa como egipcio. Es importante, ¿eh? Moisés se educa como egipcio. Su madre puso una canastilla en el río Nilo, va a llegar y la hija del faraón lo recoge. Por eso Moisés es sacado del agua. Quédense con esta idea, ¿eh? Sacado del agua. Jerozosei en hebreo. Has sacado del agua. Bien, vamos al libro de los muertos de la sexta dinastía egipcia. ¿Cómo empieza el libro de los muertos de la sexta dinastía egipcia? Dios, en este caso Amón-Ra, crea el nous, el conocimiento del agua. Ustedes leen la mitología egipcia, los egipcios creen que la esfera terrestre es agua. Y del agua sale el conocimiento. Sale el conocimiento. Que va a ser la diosa Nut. Diosa del cielo, diosa que todo lo abarca. Por eso hay que entender que Moisés es sacado del agua y para los egipcios el conocimiento. Sale la verdad. Los hebreos obviamente sacarán esta idea para entender que Moisés, por tanto, es un elegido. La vida de Moisés en el palacio es una vida absolutamente egipcia. Él es un preferido del faraón, junto con su hermanastro Ramsés. Y sabemos que Moisés era militar, si va a combatir. Es verdad que el mundo egipcio es fantástico. Ya sé que ahora ha pasado lo que ha pasado, pero no pierdan la oportunidad de ir a Egipto si tienen ocasión. Porque hay una cosa que sorprende cuando uno va a Egipto. Yo estuve destinado una vez casi 10 meses. Y es que en las ciudades egipcias no hay murallas. No hay ninguna ciudad egipcia amurallada. ¿Por qué? Porque tenían seguridad. Piensen que las murallas hoy en día nos parecen importantes, pero ¿qué transmite la muralla? Inseguridad. Porque si no estoy seguro, tengo que hacer una muralla. ¿Saben ustedes cuándo se hicieron las murallas de Roma? No cuando nació la ciudad. Las murallas de Roma se hacen en el siglo II a.C. Fueron 500 años sin murallas. Por eso, el mundo egipcio es siempre un mundo de paz, porque su propia tierra les protege. ¿Qué ejército cruza el desierto? En aquel momento me refiero. Imposible, se les protege la naturaleza. Sin embargo, en la época de Ramsés II va a iniciar una guerra con los nubios y con los hititas. Creo que les comenté que la misma victoria que se ve en Abu Simbel es la que se ve en el Museo de Ankara. No sé si le he comentado esto a ustedes. Museo de Ankara. Y está Ramsés derrotado y Sululuma venciendo. En el Abu Simbel está Sululuma derrotado y Ramsés venciendo. La guerra contra los nubios, que van a extender Egipto hasta la primera catarata, hasta un lugar que significa trompa de elefante, Jartum.
Jartum es la capital actual del Sudán. Pero todo eso era Egipto, está en la catarata, Jartum. Significa, bueno, tiene la forma así del río, por eso se llaman trompa de elefante. Por eso Moisés se asume que era militar, porque si su hermanastro en guerra, ¿cómo no va a estar él? Por lo tanto, él tiene una formación desde un punto de vista egipcio como militar, es de la nobleza egipcia, y va a cambiar completamente su historia. Fíjense que Moisés es una referencia también a muchos santos de la Iglesia. ¿Qué le pasa a San Francisco? San Francisco es un niño bien, un niño rico de Asís. Deja todo y se convierte al Señor, ¿verdad? Y crea los franciscanos. ¿Qué va a hacer San Ignacio de Loyola? Ignacio de Loyola era un soldado que en Pamplona lee los libros y se convierte y crea su propia orden, que son los jesuitas. Por lo tanto, la inspiración que es Moisés en muchas partes del mundo judeocristiano, porque él, teniéndolo todo, va a cambiar su orientación para salvar a lo que él cree que es su pueblo. ¿Y cómo sabe que él es judío? ¿Cómo sabe que él es judío? En los trabajos del templo de Luxor se produce una revuelta de los obreros por hambre y va a haber una persecución. En esta persecución, esto lo dice la Torá y el Talmud y la Mishnah, no lo dice la Biblia, no es el Antiguo Testamento, es leyenda judía. Y Moisés participa en esta persecución. Entonces persigue a unos chicos que se meten en una casa y en la casa hay un anciano. Entra Moisés a esa casa para sacarles. Y el anciano les dice: yo conozco a tu madre, porque es uno de los nuestros. Eso dice la leyenda, insisto, no había nadie para demostrarlo, pero en este momento los judíos piensan eso. Y este señor, que no recuerdo el nombre, le va a transmitir que su madre es judía. Por lo tanto, él es judío. Porque desde el principio la relación viene por la madre. Él entra a lo que se llama en convulsión, y empieza a investigar su pasado. Y descubre que es verdad. Que le han dejado una canastilla, cosa que le habían ocultado, y que su madre y su hermano, Maidán, viven entre el pueblo judío y llega a encontrar a Maidán, que es su hermana. Nunca conocerá a su madre porque su madre había muerto, pero sí Maidán, la hermana biológica. Y Maidán dice: efectivamente, tú eres mi hermano. La conversión de Moisés es completa, ¿no? La convulsión que se le produce, ¿no? Por eso Maidán va a ser la hermana que da nombre al lugar donde huye, que es Madián. Ahí lo tienen. Porque en esta convulsión Moisés huye y deja el palacio y allí va a conocer a Séfora, a su esposa, que le va a acompañar por el desierto, ¿no? Y además descubre que tiene otro hermano, Aarón. Fundamental, ¿eh? Estoy emocionando. Aarón. Cuando estoy en el Éxodo, es que la traducción, hay una expresión italiana que me gusta mucho, tradurre tradire. Traducir es tradicional. Porque en el Antiguo Testamento nosotros leemos Aarón, que hablaba por boca de Moisés. ¿Y por qué habla por boca de Moisés? Porque Moisés es tartamudo. Sí. En la tradición judía, Moisés no tiene el don de la palabra. Por eso es tan importante que encuentre a su hermano. Y tan importante es porque Aarón vive en el exilio y está enterrado en Petra. Por eso es tan importante. Petra se va a encontrar por un soldado que se llama Burkhardt, un soldado de Napoleón, donde se descubre la tumba de Aarón. Llegaremos a ello, porque es fascinante la historia. La relación que hay entre arqueología e historia es una cosa emocionantísima. Séfora, su esposa. Y tiene un hijo, Gersón. Seguro que han visto como en Florida, en el Caribe, hay muchos niños que se llaman Gerson. Ahí lo tienen. Gersón es el nombre que mucha gente le pone Gerson a sus... Sobre el Caribe ese nombre es muy... entre los evangelistas. Por eso ya tiene una familia, su esposa, Séfora, un hijo, Gersón o Gerson, un hermano, Aarón, y dice lo siguiente: soy extranjero en tierra extraña.
A partir de aquí empieza lo que se llama el relato fundacional del pueblo hebreo. A partir de aquí empieza el relato fundacional del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el principal objetivo del Éxodo es mantener viva la memoria del pueblo hebreo a través de su historia. Por eso las fiestas. Por eso las fiestas. Porque las festividades, ¿para qué sirven? Para mantener la memoria viva. ¿Por qué nosotros celebramos los cumpleaños, no sé, cualquier fiesta? Porque eso te hace mantener viva la memoria. Por eso las festividades están relacionadas con la liturgia. Un pueblo que no tenga festividades es un pueblo sin liturgia. Y la liturgia mata el alma. Fíjese que incluso en el mundo laico, esto a veces, bueno, pues hay que tener estragaderas, tiene sus propias festividades. El maratón, el día del no sé qué, ¿verdad? El día de tal. O sea, hay otra especie de calendario laico porque hay que mantener la memoria inconscientemente. Algo asombrosa, como el ser humano precisa de la tradición para sentirse vivo. Y en este momento dice, soy extranjero en tierra extraña, y va a iniciar el camino para sacar al pueblo de Israel, el pueblo esclavo, de Egipto. Y empieza lo que se llama la epopeya para liberarlos. Insisto, una idea muy importante. Hace de los judíos un pueblo libre, con identidad nacional, hasta nuestros días, con identidad nacional y provisto de ley. Es el fundador. Es el fundador. ¿Nunca han pensado por qué el servicio secreto se llama Mossad? Por Moisés. Moshe es el nombre en hebreo. Mossad, la M, es el principio de la palabra, que es mantener viva la memoria. Mossad. Y Moisés funda en el 49, lo funda un hombre que tenía un parche, que era Moshe Dayan. Por cierto, Moshe Dayan era polaco. Sí, me dicen Polonia, es igual que Ben Gurión. Y también era rusa. Hay que entender también el origen de este hombre. Fijaros lo que dice el Evangelio, lo que dice el Antiguo Testamento, el Éxodo. Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis laudado. A partir de ahí, habrá un tipo de comida, laudado, que no será comida. Se empiezan ya las normas sobre la comida. Por ejemplo, leudado, que es una palabra que yo no sé muy bien lo que significa, está transcrito por el cerdo. Por el cerdo, sí. Los egipcios se comían cerdo. Los egipcios se comían cerdo. Del cerdo hasta los andares, ya lo saben. Por eso, aquí empieza. Vosotros seréis hoy en el mes... Qué bonita esta palabra. Ahora sí lo estoy mencionando. En el mes de Abib. El mes de Abib, que es el mes de primavera, el mes de mayo. ¿Cómo se llama la capital de Israel? Abib. Por eso es tan interesante cuando después de este curso, y si estén atentos, si os interesa el tema, vais a relacionar el pasado con el presente de una forma que no ha cambiado tanto. El pueblo judío es un pueblo que vive todavía anclado de una tradición absoluta. Tel Aviv significa la vieja primavera. Tel significa antiguo, Aviv, primavera, pero tiene relación con el mes de Aviv. Por eso es el mes de Aviv el mes más importante en el cual el pueblo salió de allí. Dice, haréis esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta para Yahvé, que es nuestro domingo, que es el día del Señor. Lo que pasa es que ellos lo llevan a llamar Sabbat, sí. Pero es la noche. Claro, para nosotros es el domingo porque no podemos adaptar el mismo día que ellos. Ya lo haremos el domingo. Pero está surgiendo ya el Sabbat. Por eso, si de 7 días uno descanso, igual que el Señor, ¿en cuánto tiempo hizo Dios el mundo? En 6 días. Y ahora en el siglo XX. ¿Cómo se llama la guerra en la cual Israel recupera? 6 días. No 6 días, no de los 6 días, duró más. Es una forma de decir, Dios ha vuelto a crear el Estado de Israel, porque se recuperó el muro de Jerusalén. Por eso, cuando uno profundiza en el mundo complicado, el mundo judío entiende la cantidad de relaciones y de conexiones que hay en el pasado y el futuro. Dice,
Y le contarás en aquel día a tu hijo. Qué importante es esta. Lo contarás a tu hijo. ¿Os acordáis? He dicho varias veces, quien educa a sus hijos, educa a sus nietos. Acordaros, hay un salmo precioso en el libro de David. Mientras haya un niño judío, vivirá Israel. Mientras haya un niño judío, vivirá Israel. Porque tendrá descendencia. No sé si conocen ustedes en Jerusalén el museo de Yad Vashem. Yad Vashem es el museo del Holocausto. Sí, sí. Una de las obsesiones de los nacionalsocialistas en la persecución de los judíos era matar a los niños. De los 6 millones que matan 1.200.000 niños, para extirpar el futuro. Para extirpar el futuro, porque los nazis saben esto. Si hay un niño, seguirá. En Yad Vashem es tremendo, como hay un edificio dentro del museo donde durante 24 horas al día se repiten los nombres de los niños asesinados en los campos. Tremenda la historia. Un momento está lleno de espejos, es muy conmovedor cuando uno entra. Pero fíjese cómo ya el Señor le da normas. Lo que tiene que comer, cuándo tiene que celebrarlo, que a sus hijos les diga, se hace esto con motivo del que ya hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y que será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahvé esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, que es la fiesta del Sukkot, la fiesta de la salida. Hasta ahora, ¿no? Lamentablemente, sabes que el año judío no coincide con el año nuestro, ¿no? El 7 de octubre, hace justo un mes, cuando los terroristas de Hamas atacan, era esta fiesta. Sí. Era esta fiesta. Que era el día, pues posiblemente más de fiesta y estaba más desguarnecido posiblemente la seguridad. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Es la segunda vez que pasa, ¿eh? En la guerra del Yom Kippur, el día del perdón, también pasó. Bien, a partir del citado pasaje bíblico, el pueblo de Israel considera su obligación el narrar el éxodo a lo largo de cada celebración pascual. Una cosa cuando se celebra y otra cosa es cuando se recuerda. Por ejemplo, nosotros recordamos la muerte de Cristo en la Semana Santa, pero recordamos su nacimiento el 24 de diciembre, ¿verdad? Bien, la Navidad. Hay gente que dice Navidades, eso es politeísmo. Porque, ¿qué significa Navidad? Natus vitae, el nacimiento de la vida. Y Navidad es el nacimiento de las vidas. ¿Esto qué es? Bueno, es mejor decir Navidades que decir Halloween, ¿eh? Eso ya... Conformarse con algo, ¿no? Vamos, bueno, claro, ¿qué significa que van a celebrar el Éxodo todos los años? Pues que ello tiene lugar en lo que se llama Seder Pesaj, que es la Pascua. Por eso tenemos dos fiestas, Sukkot y Pesaj. La Pascua y la celebración de la salida de Israel. Por eso cuando el pueblo de Israel lee y rememora los contenidos que se encuentran en todo este texto, rememora la Haggadah, es la salida, ¿verdad? El Éxodo se llama en hebreo Haggadah. Lo siento. Bueno, es que ya... Haggadah. Bien. El libro de Éxodo, por tanto, establece, esto es precioso, las bases de la liturgia y del culto del pueblo de Israel. Realmente el pueblo de Israel, hasta la llegada del rey David, es un pueblo teocrático. Es teocrático, no hay ley civil, hay ley religiosa. Esto es muy importante que lo entienda. El rey David es el primero que crea una ley, llamaríamos civil, que convive con la teocracia. Pero el pueblo judío tendrá ley teocrática, pásmense, hasta 1948. Cuando nace el Estado de Israel... ¿Exactamente qué quiere decir? ¿Perdón? Que se rigen por las leyes de la Torá. Ah. De hecho, en el Imperio Otomano, no olviden que los otomanos estarán 5 siglos en lo que es Israel y los judíos están bajo ellos. Los otomanos tenían 2 tipos de tribunales. Los tribunales para los otomanos y los tribunales para los hombres del libro. Y permitían que los judíos tuvieran sus tribunales y los cristianos tuvieran los suyos. Que se llaman Milet. Esto tienen que saberlo porque lo conté cuando estuvimos en Estambul. No se acuerdan, pero os lo conté. Bueno, el Éxodo, por tanto, fíjense, liturgia y culto. ¿Qué significa liturgia? La forma de hacer las cosas. Es decir, cómo tienen que ser las celebraciones. Por eso,
es importantísimo que vean a Moisés como un líder, un conductor, un liberador y un legislador. Qué figura, ¿eh? Tan importante en la historia. Es lo que se llama el gran contenido de la epopeya, ¿no? La historia, por tanto, comienza con un pueblo esclavizado en medio de la idolatría y termina con un pueblo redimido en presencia de Dios. Esa es la gran transformación, ¿verdad? La primera parte del Éxodo es un libro importante porque habla de la opresión en Egipto. Habla de la esclavitud, de la preparación del libertador y de la lucha contra el faraón, ¿verdad? Ahora, Moisés va a pedir ayuda al Señor. Y el Señor, con todo respeto, Yahvé, cuando hablo del Dios judío, hablo de Yahvé, va a ser tremendamente cruel. Va a ser tremendamente cruel. Porque cuando Moisés le va a pedir ayuda para que el pueblo salga, va a exigir la redención por la sangre. La redención por la sangre. ¿Qué significa la redención por la sangre? Va a pedirle que sacrifique un cordero y con la sangre del cordero marque las puertas de las casas donde viven los judíos. Porque va a propagar las plagas de Egipto. Es tremendo, ¿eh? Eso se llama rendición por la sangre. Redención por la sí. Sangre. Redención por la sangre, sí. Los judíos lo llaman así. La sangre, también los cristianos nos redimimos por la sangre, ¿no? Fijaros que el cuerpo y sangre de Cristo es la redención física, nosotros tenemos una redención, digamos, teológica. Pero es importante, los judíos llaman redención por la sangre. Por eso se reafirma nuevamente el primer pacto de Abraham, la circuncisión. La circuncisión es un acto de sangre también, ¿eh? Por tanto, van a marcar todas sus puertas, todas las puertas las van a marcar donde hay judíos con la primera letra del alfabeto, Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto judío. ¿Qué pasa con los egipcios que no han marcado las puertas? Pues que van a morir todos los primogénitos. Permitirme la apreciación personal, eso es crueldad. Es cruel, ¿no? Por eso para mí el Dios Yahvé es un Dios tirano, perdón que lo diga de esta forma. Es un Dios creador, pero tirano. Por eso Cristo es liberador. ¿Vosotros imagináis al Dios cristiano diciendo eso? Es una cosa asombrosa, ¿no? Perdona, pero yo no lo creo así, porque no está haciendo el mal porque sí, sino por liberar a su pueblo y que los... ¿Qué culpa tienen los inocentes, los primogénitos? Bueno, ¿Familias? pues sí, desde luego, pero no sé. De hecho, hay un paralelismo. Vosotros, que sois gente de orden y antes de la LOCSE, no es muy raro ver el paralelismo que hay entre el mandamiento de la redención por la sangre y la matanza de los inocentes. Los primogénitos eran inocentes. Bueno, a muchos se les veía venir seguro, ¿eh? Los inocentes no eran todos inocentes. Pero por eso el Dios Yahvé es un Dios vengativo, ojo por ojo. Es un Dios vengativo. El perdón aparece muy pocas veces en el Evangelio, en la Torá, ¿eh? Muy pocas veces aparece el perdón. ¿Qué había que hacer hasta entonces para merecer eso? Obedecer al Señor. No, pero él está obedeciendo simplemente. Él está marcando. Los primogénitos egipcios, los que no son judíos, son los que van a morir. Y empiezan las plagas, que son tremendas, ¿eh? En la décima es cuando mueren los primogénitos. Porque estamos acostumbrados. Al producirse la muerte de los primogénitos, también muere el primogénito de Ramsés. Sí, claro. Los dioses egipcios no han salvado al hijo del faraón. Por tanto, el faraón, dice el Evangelio, en los textos, perdón, va a permitir que el pueblo salga. No olvidéis que la redención, la matanza de los primogénitos es la última ley, es la 10ª plaga. Es la 10ª plaga, es decir, la última. Cuando ya Dios ha puesto las pruebas, las ranas, la sequía, todo. No, ya, los primogénitos. Y dice, bueno, ya os doy la libertad, ya os concedo que salgáis. ¿No? Por eso, a partir de este momento, cuando ya en el capítulo 13 del Éxodo aparece el Mar Rojo, la travesía del Mar Rojo. Bien. Claro, esto, si no tienes fe, te cuesta pensar que esto pudo existir, ¿no? Pero el día a un musulmán que Lázaro resucitó,
a un cristiano que el arcángel Gabriel se le aparece a Mahoma. Es decir, hay que entenderlo en clave de fe, ¿no? En clave de fe. Los judíos y la historiografía judía en esto es muy exigente. Es muy curioso como arqueólogos judíos tremendamente cultos, rigurosos y cartesianos, pierden todos esos atributos cuando hablan de su historia. Yo los he encontrado muchas veces en la Universidad Hebrea. No sé, os pongo un ejemplo en el que yo discutía con ellos, ¿no? Cuando Moisés sube al Sinaí, el Señor le dice: yo soy el que soy. Es una opinión de la ley, ¿verdad? Y a partir de ahora Dios se llama a sí mismo, porque si yo soy el que soy, yo soy el que esperas. En hebreo no se traduce así. En hebreo se traduce: yo soy el que seré. Por lo tanto, el Mesías vendrá. Es un problema de traducción. ¿De dónde viene, no? El Mesías vendrá. Ahora ellos están esperando al Mesías, claro. Por eso sigue con la llegada del Mesías. Vendrá, ¿no? Yo siempre lo anuncio. El Dios dice: yo soy el que soy, por eso está presente. Yo soy el que seré. La llegada del Mesías será posteriormente. El cruce del Mar Rojo va a producir también un hecho histórico muy importante, y es que el faraón se arrepiente de haber concedido el permiso de salida a los judíos y les persigue. El pueblo de Israel, el pueblo judío, imaginaos que llegáis al Mar Rojo y encontráis un mar, y Moisés os dice: venga, a cruzar. Ve tú primero que a mí me da la Bueno, hoy sería impensable, ¿no? Tendría que ir 4 ecologistas a ver si hay algún tipo de rana que vas a pisar, estos amarillos reflectantes, todos que yo soy celíaco. Bueno, sería imposible porque el faraón llega y los mata a todos. Pero vamos, aquel entonces la gente era mucho más normalita. Entonces se fían de Moisés, porque Moisés recibe la llamada y con su báculo va a dar el primer golpe en la tierra, y poco a poco se va abriendo el mar. Cuando se va abriendo el mar, el pueblo de Israel va cruzando y el ejército del faraón viene detrás. Consiguen cruzar el Mar Rojo, y cuando el ejército viene es cuando se cierra el mar. Pero nuevamente la simbología. Moisés nace del agua. La idolatría muere en el agua. Es el mar el que ha cerrado la vida a los egipcios, ¿no? ¿Es histórico este hecho? Vamos a ver, es cierto que hay lugares del Mar Rojo que se pueden vadear. Es decir, no son tan profundos, y además la presa no, ahí está el canal de Suez. Pero es posible que se pueda vadear por barca, es decir, no es tan complicado. Otra cosa es el hecho que el mar se abre, ¿no? Y empieza una expresión que todavía utilizamos estos días: el camino del desierto. El camino del desierto, que tiene una parte muy importante: es un camino sin retorno. Si no, mejor me vuelvo y le acabo el palacio al faraón. Eso es un camino sin retorno. Por eso surge también aquí lo que se llama la determinación. Y no hay más opción que seguir a la tierra prometida, porque no hay salvación en la espalda. Y el desierto. El desierto es tremendo, porque el desierto, el pueblo judío va a estar puesto a prueba. 40 años, 40 años, dice el Éxodo, ¿no? En el cual habrá pruebas amargas, hambre, sed. Bueno, también habrá, ¿cómo se dice?, tentaciones. Moisés dudará. Cuando se cruce la sequía, el Señor le dice a Moisés: da 3 golpes en el suelo y brotará el agua. Y Moisés no le cree, que tiene que dar 3 golpes en una roca. Y Moisés dice: Señor, mándame la lluvia. ¿Ha dudado de él? Pues por eso no dejó entrar en... No digas tú que no... O sea, libero al pueblo, le doy la ley, los cruzo por el desierto, ya pero es que no... Permíteme los 2 golpes. Bueno, sí. Por eso lo que hay detrás es la ruptura del pacto. Es decir, no es que no esté desobedeciendo, es que está incumpliendo el pacto. ¿Entendéis? Esto es importante. Una cosa es desobedecer y otra cosa es incumplir. Por eso va a llegar hasta el Sinaí. Pero así como el Señor le pone a prueba a Moisés y a su pueblo, también les da una ley, que son las directivas que les va a dar
a Moisés, ¿verdad? Primero, los mandamientos de carácter moral. Los 10 mandamientos son muy importantes, ¿eh? Los 10 mandamientos realmente en la teología cristiana no son mandamientos de Dios, son mandamientos que Dios saca del alma humana y los devuelve al hombre para que tengamos limitaciones, para que tengamos control, para que tengamos educación. Es decir, una persona que no está educada, en griego, la palabra educación, o en latín, perdón, no tiene limitaciones, ¿no? Pues no matarás, obvio, pero el ser humano le permite matar, ¿qué hace? Va a matar. No robarás, y si no está prohibido, pero si está prohibido lo hacemos, ¿no? Es muy interesante lo que San Pablo decía, ¿por qué hago lo que no debo y no hago lo que debo, ¿no? Dice San Pablo. Por eso es muy importante los 10 mandamientos, que hasta nuestros 10, nuevamente el 10, ¿verdad? El 10 como el número de la ley. Y todavía en nuestros días, cuando la reforma que hace Cisneros en el siglo XV reconstruye o restituye la confesión, utiliza los 10 mandamientos como guión para la confesión. Aparece en el primer catecismo del Concilio de Trento, hasta nuestros días. Es decir, porque muchas veces las personas que se confiesan no saben cómo confesarse. Yo sí les conté de un amigo mío que sin confesarse no sé cuántos años le hacía la comunión su hijo. Y me dice, bueno, ¿cómo me confieso? Y le cura tus pecados. Y ¿cómo sigue el guión? Y pues sigue los 10 mandamientos. Y no lo sabía ni del ojo, ni se acordaba. Y se va a confesar y después sale y me digo, ¿qué te ha dicho? Pues me he quedado en blanco. ¿Y qué le has dicho? Dice, pues que matar, menos matar, he hecho de todo. Menos matar de todo, padre. Bueno, el matar también es 3 mandamientos. Primero, amarás a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? Importante, amarás a Dios por encima de todas las cosas, claro. La ley de Dios. 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es importantísimo, ¿eh? La blasfemia. Claro, es que mundo vivimos ahora. Santificar las fiestas, cuidado. Santificar las fiestas, que son las fiestas que Moisés está recibiendo. Así hasta... ¿Perdón? ¿Qué quiere Álvarez Sánchez? ¿Va a ser laborable el domingo que hay el convenio? ¿Perdón? No lo sé. Lo de las fiestas, Fijaros que, además, no solamente da órdenes de carácter moral, Lo que quiere, de que se está... y bien, digo bien órdenes, no sugerencias, órdenes. El pacto hay que cumplirlo. También de carácter social. Y te casarás con la hija de Leví, de la tribu, ¿verdad? Es posible con judío. Y si no, tu fe será mancilla. Es decir, de carácter social, de carácter religioso, de carácter moral. Claro, él está en la montaña. Lo más interesante de Moisés en la montaña es que recibe las leyes en tablas. Omnia pacta sunt servanda, scripta manem verba volent. Preciosa. Dice, los pactos son para ser cumplidos. Omnia pacta sunt servanda. Las palabras vuelan, lo escrito permanece. Por eso hay que escribirlo. Por eso están escritos, no dictados. Claro, cuando baja Moisés de la montaña, se encuentra, el becerro de oro, la guateca, desenfreno. El pueblo, por eso baja con la ley, para reconducirlos, ¿verdad? Tiene que luchar contra el becerro de oro, no este becerro que tiene cuernos. Tánacros, en griego, tánacros, qué mala traducción. Por eso Miguel Ángel, cuando vaya a hacer el Moisés, le pone cuernos. Son rayos realmente. Cuernos tiene el becerro. Moisés, cuando ya se hace la retraducción, traduce nuevamente la Vulgata, stricto sensu, ya se corrige. Se corrige porque el pueblo del Sinaí estaba con un becerro que tiene cuernos, pero Moisés viaja en una nube de rayos. Pero eso no lo sabía Miguel Ángel, por eso le pone cuernos al pobre Moisés, ¿no? Por eso el becerro de oro, hay que restaurar la ley, ¿verdad? Y esas leyes, ¿qué son? Palabra de Dios. Esas leyes hay que protegerlas. Y surge algo que va a cubrir las leyes, que es el arca de la alianza. Y esa arca de la alianza tiene que estar protegido. Los tabernáculos. Esta arca de la alianza y ese tabernáculo es lo que será después el templo de Jerusalén.
El tabernáculo es algo que vas llevando según vas andando por el desierto. Pero cuando ya Jerusalén es ciudad, hay que construir un tabernáculo definitivo que es un templo. Por el templo de Jerusalén viene el tabernáculo. La fiesta de los tabernáculos. Esto es precioso cuando uno está en Israel, porque ve que todo el mundo, todas las familias, sobre todo las ortodoxas, ese día duermen fuera de casa, en una tienda de campaña, se preparan ellos. Olvídense de las quechua de Catalón, no. Se hacen unas... Y todo el mundo duerme en jardines, en parques o en lugares al aire libre para recordar el tabernáculo, para recordar el día que se instauró la fiesta del tabernáculo. Ya tenemos la Pascua, tenemos el Sukkot, tenemos el tabernáculo. Fíjense cómo se va construyendo un calendario de celebraciones muy atractivo. No perdamos la perspectiva. Estamos en el año 2023. Estoy hablando de cosas que sucedieron, según la historia judía, hace 3.300 años y que se siguen haciendo. Por tanto, independientemente de que estemos de acuerdo, ¿no? Un atributo del pueblo judío es la persistencia. La persistencia y la coherencia. Y la coherencia. ¿A qué me refiero? Que no se han dejado arrastrar por los dioses de la última media hora. Os recuerdo que la compañía aérea El Al no vuela los sábados. Todavía, en estos días, ¿eh? Los sábados la compañía aérea está en tierra. Por eso los partidarios, bueno, los que conocéis Israel, ¿qué os pasa cuando estáis en un hotel el sábado? No hay nada, ni restaurante, ni nada. No pueden ni tocar El botón del el día ascensor. del descanso, ¿verdad? El día del descanso. Bueno, eso es Jerusalén. El resto es diferente, ¿no? Acordaros el eslogan de Israel: Jerusalén sin prisa, Tel Aviv sin pausa. Es decir, que es un poco diferente, ¿no? Vale. ¿Quién realmente fue el autor del Éxodo? Bueno, como veis, hay leyenda e historicidad, ¿no? Historicidad. Para muchos es un hecho histórico, ¿verdad? No hay evidencias históricas que digamos, corroboren lo que se ha comentado, pero sí hay tradición histórica que llega hasta el exilio, porque es Esdras, en el exilio, quien escribe todo esto. Pero son 500 años después. Por eso la tradición se supone que llega todo esto, pero es posible que muchos de los eventos si fueran históricas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la salida, que eso parece que es lógico, ¿no? También es verdad que puede ser una leyenda literaria, ¿no? Acordaros que los pueblos se trasladan en la antigüedad, ¿no? Bien, los relatos que nos da, por ejemplo, por tanto, los textos bíblicos, casi todos están basados en textos egipcios. ¿Os acordáis antes os acordáis del primer día? La historia comparada. ¿Qué dice Egipto de eso? Y los egipcios que lo recogen. Si recogen que una tribu hacia Canaán buscó un nuevo lugar y que el faraón les permitió su salida. Otra cosa es lo que pasa en el medio. Podemos creérnoslo o podemos no creérnoslo, ¿no? ¿Cuál es el camino que va a seguir el pueblo? Pues es importante para ver el papilla, ¿no? Bueno, esto lo he contado ya, le da un bastón. Moisés y Aarón hablan con el faraón, los deja salir. Estas son las plagas: sangre, ranas, mosquitos, tábanos, ganado, llagas, granizo, langostas, la oscuridad y el primogénito. Y luego otra plaga, y es que el Barça siempre últimamente marca en el minuto 93. En homenaje a Sergio Ramos. Pero bueno, es otra cuestión. Hay una obra que os recomiendo de verdad, que os recomiendo que escuchéis, que es Israel en Egipto, una obra de George Friedrich Händel. George Friedrich Händel tiene una obra que se llama Israel en Egipto. Händel tiene posiblemente los 3 grandes oratorios que relatan en música la historia del pueblo de Israel, que son el Mesías, que es una música que no sé por qué se escucha en Navidad, también que se escucha en Navidad, es una música de todo el año, porque el Mesías está en el nacimiento, la pasión y la resurrección, ¿verdad? Y la tercera gran oratorio es la resurrección de Cristo. Con Israel en Egipto, con el Mesías y con la resurrección, tienes toda la historia judeocristiana en música. No olvidéis que Israel en Egipto está hecho con textos del Éxodo, el Mesías son textos del profeta Isaías y la resurrección está hecha con los textos de San Juan. Así uno construye a través de la música, que es maravillosa, la verdad, maravillosa lo que hizo Händel, una cosa asombrosa. De hecho, Händel, junto con Bach, es el que nos va a dar a nosotros una imagen prácticamente heroica de estos hechos, ¿verdad? Porque pone música a hechos históricos creando una euforia. No sé si ustedes han oído, por ejemplo, el Mesías de Händel. Es que te transporta, es una cosa realmente colosal, ¿no?
Y serán precisamente Bach y Händel los que inician un lenguaje teológico con la música. Bach siempre y Händel ponen a la soprano como el ángel. Lo que pasa es que Händel creó un registro musical mayor, que es el contratenor, son los castrati. Por eso cuando el castrati canta es el ángel. Cuando el tenor o el tenor cantan es el profeta. Y cuando cantan los coros son los pueblos de la tierra. Por eso es tan interesante entender en clave teológica cómo recupera la historia de Israel a través de la música y crea un absoluto universo de sonidos, ¿no? Por ejemplo, Händel utiliza la trompeta en movimientos de la liberación, porque la trompeta para Händel es la sofá, este cuerno con los que los judíos... Por eso hay una relación muy interesante. Estas son las plagas, ¿eh? De verdad, merece la pena que escuchen esta obra de Händel, si es posible, por un castrati que se llama James Bowman. James Bowman. James Bowman es el gran castrati. Bueno, el próximo día, si me acuerdo, traigo aquí un musiquita y escuchamos por lo menos la plaga de las langostas y las plagas de las ranas. Bien. La Pascua, ya os he comentado, se va a celebrar con un cordero, con la sangre de mar marcará en las puertas, con hierbas amargas, panácimo. Bueno, pues ya les empieza a dar normas, ¿verdad? Y es el camino que va a hacer, según la tradición. Según la tradición, el camino es desde una ciudad que se llama Ramesés por Pitón, cruza lo que es el canal de Suez, el Mar Rojo, llega aquí y desde aquí va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo según la tradición? Porque este desierto es de, esto es de montaña. ¿Conocen el Sinaí? Sí. En África y en Oriente Medio hay dos tipos de desiertos. El desierto masculino es el Sinaí, se llama Negev. El desierto femenino se llama Sahara. ¿Y por qué femenino? Porque las dunas son como los senos femeninos. Esto es un desierto de montaña de piedra, es duro, masculino, que se llama Negev. Cuando llegas aquí es la meseta de Getá. Y eso es infranqueable. Por eso va a bajar por aquí, que es la gran llanura. Y además hay un pequeño riachuelo aquí. Y aquí llegarán al monte Sinaí, a esta parte de aquí. De hecho, en el monte Sinaí, en la parte baja, se construye uno de los primeros monasterios de la historia, Santa Catalina. Ahí está. Y aquí es el episodio de la zarza y el episodio también de las tablas. Desde aquí va a seguir por Kibro, que es un canalillo. Y aquí fíjense qué ruptura se produce. ¿Por qué? Porque aquí se produce nuevamente el macizo montañoso, van a llegar por aquí y entran por un camino que es la ruta que comunicaba el Mar Rojo, hasta aquí el Mar Rojo, bueno, el Mar Rojo, el estrecho de Hormuz no, el estrecho de Áqaba, el estrecho de Áqaba, con Damasco. Aquí hay una ciudad que se llama Damasco. Damasco ya existía. Recuerdo que Damasco que tenía 8.000 años. Ya existía Damasco. Por tanto, aquí hay una serie de ciudades. Cuando hablo de ciudades, hablo de aldeas. Bueno, no creo que son otra cosa grande. Y van a seguir la ruta, lo que se llama la vía de Damasco, que hoy en día se llama Vía Trajana, porque Trajano hizo una carretera ahí. Y aquí van a llegar a un sitio donde van a pedir acomodo. Porque, claro, ¿cuál es el problema? El agua. Y aquí saben que hay un pueblo de comerciantes que tienen el monopolio de esta ruta comercial. Son los nabateos. Los nabateos. Por eso, hoy en día se estudian a Petra. Petra es una ciudad casi en el desierto, pero se dieron Vergel. ¿Conocen Petra? Sí. En la entrada del Sil, ¿qué es lo que tiene? Dos grandes canalizaciones. Sí. Es decir, es una ciudad que hoy en día no tiene agua, pero en su día era un Vergel. En el sentido que tenían represas y tenían además forma de... ¿Y qué les van a decir los nabateos? No, les niegan la entrada. Les niegan la entrada. Y ahí es donde muere Aarón. Por eso Aarón está enterrado en Petra. Y como Aarón va con Moisés, Moisés va a pagar el entierro de Aarón y Aarón lo van a enterrar en lo alto de una montaña dentro del valle que se llama el monasterio. Ustedes han estado en Petra, se va hasta la parte de abajo y luego se sube, ¿verdad? Ahí está la tumba de Aarón. En 1812, Burckhardt sabe que ahí está la tumba de Aarón y quiere descubrir la tumba de Aarón porque Petra era una leyenda, aunque parezca mentira, Petra era una leyenda. Se pierde la historia. Igual que se perdió Troya, pero ¿cuándo creen ustedes que se descubrió Troya? 1873. Es decir,
Y este Burkhardt sabe que, o creer que eso es histórico. Y por fin consigue, como no puede de otra forma, sobornando a unos beduinos, entrar en el valle. Y le llevan, él lleva un cordero para hacer un sacrificio en la tumba de Aarón, porque dice que es judío. Era francés y se circuncidó. ¿Sí? Aprendió árabe. Era un chico muy alto, rubio, y creían que hablaba árabe porque venía de la India, por su forma de hablar. Pero vamos, era de los alrededores de Toulouse, o sea que no era nada árabe. Y por eso ahí descubre Petra, por Aarón. Aarón queda muerto ahí. Y entonces a partir de ese momento la voz de Moisés será Séfora. Es tan importante la figura de Séfora, ¿no? Que le va a acompañar todo el viaje, ¿no? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, la alianza. Lo he elegido, ¿verdad? El decálogo. Una sola fe, una fiesta, un solo Dios y una misma ley. Es colosal desde un punto de vista judío lo que está consiguiendo este hombre, ¿no? Porque el monoteísmo a partir de aquí ya está completamente instaurado. ¿Se acuerdan que Abraham era totenista? Aquí ya tenemos absolutamente instaurado el monoteísmo, ¿verdad? Bien, eso lo tenéis en vuestra educación, en vuestra documentación, no quiero abundar mucho más para ello. Ahora, ¿quiénes van a ser dentro, claro, en los judíos que están saliendo de Egipto? Hay familias, hay, diría, pueblos dentro. Una de estas familias, uno de estos pueblos son los levitas, los leví. Los leví son los encargados de mantener los tabernáculos. Por eso cuando llegue y se construya el templo, la tribu de Leví será la que guarde el templo de Jerusalén. Hay otra parte de las tribus de Israel que salen de Egipto que tienen que preocuparse de las oraciones de los muertos. Son los Cohen. Todavía el apellido Cohen existe. Leonard Cohen, perdón, ¿con quién se casó Fernando Fernán Gómez? Con Emma. Emma Cohen era judía, eso lo saben ustedes. Sí. Emma Cohen era judía. Sí, sí, no, sí, sí. Más que lo reza un rabino, sí. David Cohen, un famoso español, desde Melilla, que es un profesor de estrategia en el IE. Fíjense desde cuándo vienen las familias. Ahora, ¿qué familia construye el templo? Una cosa es quién lo guarda y otra cosa es quién lo construye. La familia Dan, D-A-N. Dan. Y ahora viene una cosa preciosa para un judío. ¿En qué lugar se creó en 1948? Se proclamó el Estado de Israel. En el Hotel Dan. Porque esta familia, donde toda su historia se ha dedicado por obligación a la construcción. El molino, por ejemplo, es una construcción de ellos. ¿Sabes lo que es el molino? El molino es una urbanización que se hace fuera de Jerusalén, que la hace Montefiori. Se baja de Montefiori. Montefiori es de la tribu de Dan, descendiente. Y en el Hotel Dan es donde nace Israel, el moderno. Por eso, cada tribu tiene un mandato diferente. Las 12 de ellas, que luego se van a digregar, tienen una función explícita mandado por el Señor, ¿verdad? Por eso el pacto... ¿Perdón? En algún momento de la historia dice aproximadamente la cantidad de personas que ponían tantas tribus. Sí, vamos a ver. La Biblia no lo especifica en ningún caso. Y si lo dijera sería absolutamente majestático. Los historiadores hablan de 35.000, 40.000 personas. Pero es como hacer así. Es decir, yo creo que no es posible. Si queréis saber mi opinión es que es un pueblo que posiblemente es muy numeroso, pero que no tarda 40 años en cruzar el desierto. Yo creo que es una emigración. Es decir, os pongo un ejemplo muy tonto. Con la guerra de Siria, ¿cuántos sirios salieron de Siria y han llegado a Europa andando? Se calcula que 4 millones. Sí. 4 millones. Yo vamos a ver, lo que está pasando en Gaza es tremendo. Pero ¿saben ustedes cuántos sirios hay hoy en día, en la frontera entre Siria y Turquía en campos? 3 millones. Sí. Es horrible. Líbano, que es un país que va a explotar antes o después, tiene campos de refugiados libaneses miles, Es verdad que la demografía entonces no es como la de ahora, ¿no? Por eso el pacto de Dios va a ser pacto mosaico. ¿Qué se llama? El pacto, por el nombre de Moisés, mosaico, ¿verdad? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La teocracia. Claro, aquí Yahvé hace una distinción, el pueblo elegido, porque vosotros seréis
mi pueblo sobre otros pueblos. ¿Y los otros qué? ¿Y los otros qué pasan? ¿Son de Sanitas y unos son del seguro o qué? No, lo digo en serio, pensarlo, ¿eh? Pues tan importante el debate que tendrán Pedro y Pablo en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén. O sea, hay 21 concilios ecuménicos, pero concilio se considera Santiago, Pablo y Pedro, ¿no? Cuando se reúnen, no olvidéis que Pablo nunca conoció al Señor. Entonces, Pedro y Santiago el Mayor quieren conocer, y que está diciendo que no ha conocido a Cristo, y habla como si lo conociera. Y quedan sorprendidos cuando Cristo habla por boca de Dios como si Dios fuera. Dice la primera carta de Pedro, ¿no? Y una discusión muy importante entre Pedro y Pablo es ¿a quién hay que convertir? Pedro quiere convertir solamente a los judíos. Pero Pablo, que es de origen griego, religión judía y ciudadano romano, dice no, a todas las gentes, que se llaman los gentiles. Ius gentium, el derecho de las gentes. Pero hasta San Pablo, la conversión era solamente para judíos. Por eso, fijaros cómo cambia Pablo, ¿eh? Pablo cambia la historia. Pablo cambia la historia. No sé si os conté por qué Pablo era romano. Pues para una merienda, ¿eh? No sé cuánto sabes por qué Pablo era romano. Si nace en Tarso, que hoy es Turquía, y el griego, ¿por qué romano? Pablo es romano porque el padre de Pablo, que se llamaba Emiliano, es un decurión de Tarso, un cargo público en Tarso, que va a engalanar la ciudad el día que se encuentran Marco Antonio y Cleopatra. Cleopatra y Marco Antonio se encuentran en Tarso. Que va a dar lugar a una guerra tremenda, porque Marco Aurelio estaba casado con la hermana de Augusto. De verdad que la hermana de Augusto debía ser una guapa asintomática, en términos de pandemia. Y cuando conoce a Cleopatra, que llega muy sencillita, con sus virreyes, trirremes, con los leopardos, con todo lo que llega, Marco Aurelio, dice la historia, Marco Antonio, se enamora de ella. Y la ciudad estaba tan bien engalanada, tan perfectamente puesta para la recepción, que Marco Antonio entrega la ciudadanía romana al padre de Pablo. Cuando San Pablo nace, que se llama Saulo, ya nace como romano. Por eso Pablo puede evangelizar en todo el imperio. Porque si no, no hubiera podido evangelizar. Pues a Pablo lo matan en Roma, extramuros. Porque si es romano no puede ser matada dentro de Roma, ¿pero qué se le ocurre? Fuera extramuros. Por eso su basílica se llama San Pablo extramuros, fuera de los muros. Por eso, sí, de verdad, sí, más allá de los hechos históricos muy concretos, sois capaces de recordar y vais a disfrutar mucho de la historia, porque entendéis que es un hilo conductor que no se pierde, es una especie de cordón umbilical que llega prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Fíjate, un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Y gente santa. Moisés, por tanto, es el mediador. Aquí ya os he dicho, ¿no? Los mandamientos del juicio, la vida religiosa, todo lo que va a condicionar, ¿no? Pacto de obras, Moisés es el mediador, como he dicho antes, se renueva. El sábado será, en el 31 aparece ya el sábado como día de fiestas, ¿no? Y se produce la aplicación teoterápica, esa aplicación del mandato de Dios, si lo dice la palabra. Como hijos de Dios provenientes de Abraham, también en forma figurada, venimos de Egipto. Y podemos traer el Egipto adentro. Por eso hay que sacar el Egipto que tenemos dentro y, digamos, adoptar la nueva ley. Aquí tenéis el mapilla que se va de Egipto y el viaje que os he comentado antes, ¿no? Ahora, Moisés invocará el poder de Dios a través de una vara. La vara medía 104 centímetros de largo, porque en el Éxodo aparecen las medidas de la vara, ¿no? Una vara arroja al suelo. Moisés arroja su vara al suelo y se convierte en una serpiente. Tomada por la cola, dijo el ángel. Moisés la tomó por la cola y en sus manos volvió a convertirse en vara. Eso hacen los magos, ¿verdad? Sí. Bueno, esto para que crean que se te ha parecido Yahvé, tus padres. Yo soy el que soy. Está. Qué importante es esto. Yo soy el que soy. Ego un kuizum, yod, jebaum, jer. ¿Por qué es importante decir soy el que soy? Porque si Dios se llama a sí mismo, nosotros también podemos llamarle. Y a partir de ahí ya nos está prohibido decir Yahvé. Vosotros sabéis que hasta Moisés los judíos hablaban en términos eufemísticos. El creador, el padre, lo que decían Yahvé, porque estaba prohibido. Hay una película muy divertida que se llama La vida de Brian. Y le van a lapidar porque ha dicho Jehová.
Jehová, Jehová. Porque ha dicho Jehová, no se puede invocar el nombre de Dios en vano. Otra cosa es cuando haya que hacerlo, no en vano. Pues es importante. Fijaros, la religión ortodoxa, perdón, la rama ortodoxa del cristianismo, es Grecia, que es Rusia, tiene una simbología basada en esto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros en el arte católico identificamos a los santos por sus símbolos. Pedro, ya ves. Pablo, espada. ¿Cómo identifican los griegos sus santos? Porque lo ponen. Pone el nombre siempre. ¿Habéis visto que los iconos ortodoxos siempre aparece el nombre de la figura? Porque si Dios se nombra a sí mismo, yo nombro a la figura. Fijaros cómo influye la alfombra por una cosa. Cómo se está configurando una iconografía completa, ¿verdad? Completa. Y al final se produce la huida, ¿verdad? Os he comentado la fiesta del Sukkot o fiesta de las cabañas, que van a hacer más tarde, junto con el Pesach y el Shavuot. Las plagas, he comentado un poquito antes. Muy importante. Hay que construir el arca. ¿Y cómo es el arca? Bueno, el arca se va a detallar la construcción para que sea el más perfecto instrumento de Dios mandado a los hombres. Y en el Éxodo, que es un poco tedioso leerlo, nos dice cómo tiene que ser exactamente el arca. En bronce. O sea, primero de oro, plata, bronce, telas, pieles, piedras preciosas. Pero luego Dios dice a Moisés, haré un arca de madera al principio. Y de 2 codos y medio de longitud, por todas las medidas también. Un codo es básicamente 25 centímetros. Con anchura y codo medio de altura. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás por encima una moldura de oro todo alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro. Les darás sus 4 pies, 2 anillos a un lado y 2 al otro. Así va a mandar el Señor cómo tiene que ser su arca. Bueno, por eso tenemos esta visión de, lo voy a poner, del arca. Esta es la reconstrucción ideal de lo que hubiera sido el arca. Al principio es un tabernáculo de madera, pero cuando ya recibe del Señor las normas, los orfebres van a fabricar el arca, que está, permíteme que vaya para atrás, dentro del tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Mira, aquí tenemos una imagen muy interesante de sacerdotes del antiguo Egipto llevando... Claro, esto del arca es importante, porque el concepto de procesión es un concepto egipcio. ¿De dónde viene Moisés? De Egipto. Aquí tenemos una imagen de sacerdotes llevando la barca, donde está aquí, bueno, la veis, que es la diosa Isis, ¿la reconocéis? Sí. Diosa Isis con el Heptá, el alma, el Ma, egipcio, porque va a cruzar el lecho de la muerte. Se supone que vosotros sabéis que en el juicio final egipcio el alma se presenta ante Osiris y Osiris le dota de una pluma para que sea salvado. Y por la noche va a bajar en una barca para su nueva salvación. Bueno, pues lo llevan aquí. Por eso, de estas imágenes se supone que los judíos toman la tradición de trasladar lo más santo en un arca, en vez de una barca, porque esto es un templete encima de la barca, ¿eh? Sí. El Santa Santorum, que luego lo ponen en el templo. Por eso la tradición egipcia posiblemente influye en esto. Mirad, por ejemplo, esta imagen de una tumba egipcia, donde se ve perfectamente a la diosa Osiris, a la diosa Isis, perdón, diosa de la belleza y de la fertilidad, que está guardando las puertas que se abren y dentro está el arca de los egipcios, o la imagen del santo egipcio. Aquí sería la imagen de el arca de la alianza. Interesante, ¿verdad? Por eso es tan interesante que vean que históricamente, y esto no hay duda, va a tener mucha relación con Egipto el transportarlo, ¿no? Otro elemento fundamental que surge en ese día es la menorá. Es este. No confundan la menorá que tiene 7 brazos con, ¿cómo se llama la que tiene 9 brazos? Hanukkah. Hanukkah ya llegaremos a ella. Es la fiesta del aceite y de las luces. La Hanukkah. Dios cumple en 7 días. Pues hagamos un símbolo de este templo. La única imagen que se guarda de la menorá es esta. La única del mundo. Otra cosa es la reproducción de esta imagen. Y esta imagen está en el arco de Tito en Roma.
no creo que vuestros padres, somos gente grande. O sea, ¿quién destruye el templo? Tito. Tito se lleva las riquezas del templo a Roma. Y en el Arco del Triunfo que construyen para este hecho, hacen esculturas con relieves. Y aparece eso. Impresionante, ¿eh? Es la única imagen que tenemos de la menorá. Y a partir de ahí se ha reproducido como imagen cierta. Y posiblemente era así. Los romanos, ¿para qué se van a volver a inventar? La escultura, hoy en día tenemos fotografías. En la historia, los cronistas son los pintores y los escultores, que van a relatar la realidad. Aquí tenemos soldados romanos llevando la imagen de la menorá. Y sigue siendo hasta nuestros días el símbolo religioso de Israel. El símbolo civil es la estrella de David, esta bandera. El símbolo religioso es este, por el cual todos los judíos se unen todos los sábados a celebrar el sábado. Encienden encima de cada lamparita 7 velas para iluminar la cena en recuerdo de todo esto, ¿verdad? Ojalá me digas muy bonito todo esto. El arca, ¿cómo sería el arca? Estas son las medidas. Fijaros que el Señor le manda poner 2 ángeles. Por eso enseñó la fotografía anterior, la imagen de la diosa Isis, que son prácticamente parecidos a los ángeles que aparecen en la descripción, ¿no? Bueno, esos son los tabernáculos, una imagen ideal de cómo eran los tabernáculos en el desierto, es decir, las tribus que iban avanzando, por el río avanzando, paraban en un sitio, creaban alrededor una especie de cortinas, podemos decir, y dentro un tabernáculo de madera, y ahí conservaban el arca con los 10 mandamientos. Eso después es el templo, ese es el origen del templo. Colosal, ¿eh? Explicaremos cuando lleguemos a Salomón la importancia del templo. Mira, este es el monte Joreb, el monte en el que van a dar la vuelta por el sur, otro lugar que la alianza, el Mar Rojo, el norte del Éxodo y el tabernáculo de Moisés. Aquí tenéis este hecho que también aparece, ahí lo ves. Se descubrió mucho más tarde. Esto se descubrió en esa tumba judeo-romana, se descubrió hace solamente un siglo. Mientras que el arco de Tito hemos tenido 2000 años para verlo, pero prácticamente es también el candelabro, ¿verdad? Y es el candelabro que hoy está en Jerusalén. Cuando vais a Jerusalén y vais a bajar la escalera para ir al templo de los lamentos, alguno de las lamentaciones, esto es lo que nos reciben. Y aquí está la mezquita de Al-Aqsa. Por eso digo que se pegan muy cerca, no tienen que dar a las afueras a pegarse porque uno está encima de otro, ¿no? Por eso fijaros lo importante que es este hombre, ¿no? Moisés realmente cambia completamente, ¿no? Mira, Moisés es castigado y no puede entrar en la tierra prometida. Por eso muere aquí, muere en el monte Nebo. ¿Dónde está la tumba de Moisés? Nunca ha sido encontrada. Porque cuando muere el Señor... Dime. Porque cuando muere Moisés, Dios deshace su cuerpo en polvo para que el diablo no capture los restos. Por eso no hay tumba de Moisés. Dice la historia que Moisés vio la tierra prometida, pero no entró. Y el que entró fue Josué. Es el que veremos a partir de mañana, ¿no? Y aquí está San Juan Pablo II viendo en un balcón que hay en el monte Nebo, en Jordania, lo que sería la tierra prometida. Porque desde aquí se ve perfectamente Jericó, se ve perfectamente el río Jordán, se ve perfectamente todo este valle, ¿no? Donde, según el profeta Jeremías, se escondió el arca por orden directa de Dios. Y luego aparecería, ¿no? Esta posiblemente es la imagen que tenemos todos de Moisés, ¿verdad? Pero es una imagen, la iconografía que ha creado en este caso, lo crea Miguel Ángel. Miguel Ángel hace esta obra para un papa que se llama Julio II. Julio II, el papa de la Orbe, acuérdense que sucede a Alejandro VI y es anterior a León X. Es el papa que va a iniciar las estancias vaticanas. Le va a encargar a Miguel Ángel una tumba colosal con 12 estatuas. Es decir, realmente Julio II es el papa de Lutero, ¿eh? Pero se le reforma por Julio II. Como decía Julio II olía más a pólvora que a incienso. Fijaros cómo se representa. Primero, esta imagen está muy mal puesta, porque si la veis en Roma, está en una iglesia que se llama San Pietro in Vincoli. Y la vemos en la altura de los hijos. Ahí está la estatua.
La estatua estaba hecha para ser Son unas vista desde abajo. personas impresionantes. Por eso pierdes magnanimidad cuando desde cerca. Ahora, ¿qué tiene Moisés en su brazo derecho? Las tablas. Se está besando las barbas, porque el pueblo le ha desobedecido. Fijaros qué terribilidad, ¿eh? Está dirigiéndose, ¿para qué está haciendo? Y los pueblos que os he dicho antes, los tánatos. Esta tumba, esta obra, obviamente sabemos que es de Miguel Ángel, pero no está firmada por Miguel Ángel. Está deformada por Miguel Ángel. Miguel Ángel solamente firma una obra, no sabéis esto. Entonces su obra solo firma una, que es la Piedad del Vaticano. Miguel Ángel, que tenía un carácter particular, decía que no hacía falta que firmara su obra porque todo el mundo vería que es Miguel Ángel. Oye, Miguel Ángel nace en 1475, eso sabía, y muere en 1564. Trabajó para 11 papas. Sí, 89 años. Y ya tenía, digamos, experiencia con los papas cuando le manda esto. La Piedad del Vaticano es la única que firma, porque un día está viendo él la estatua y unos franceses que hay al lado dicen: ¿quién ha hecho esto? Dice uno: Juan de Boloña. ¿Cómo? No es broma. Yo recomiendo, bueno, una biografía de Miguel Ángel, la de Tolkien, posiblemente la mejor, o de Parretti, para este tipo de reflexiones. Este Jan de Boloña, se acordarán, Juan de Boloña, Jan de Boloña, es francés, que hace el Neptuno, que está en Bolonia, ciudad de Bolonia. El famoso Neptuno. Es de este hombre. Por eso, él, no sé qué se sus obras, pero cuando ve la obra, la ve tan perfecta, tiene miedo de haber retado a Dios. Por eso le va a pegar un martillazo para que no sea perfecto. Eso está deformada aposta, ¿no? Porque según Miguel Ángel, según los neoplatónicos, la perfección solo está en Dios. Y si algo es perfecto, tiene que ser deformado. Por eso tiene esta historia tan interesante del Moisés, que es una obra maravillosa, pero no está puesta en el mejor faro. ¿En qué se basa el Moisés? Esto acaba. El Moisés se basa en que justo pocos meses antes había encontrado una obra griega que se llama Laocoonte. Laocoonte es una obra... 2 meses antes de la construcción de... empezar Moisés. de empezar. Hoy no toca hablar de arte de Miguel Ángel, pero Miguel Ángel es impresionante. Y Miguel Ángel, cuando ve Moisés, ve Laocoonte, cambia completamente la forma de esculpir. ¿Qué pasa? Esa textura de la piedad, de ese hieratismo del David, a lo que se llama la terribilidad. Porque Laocoonte es terrible. Es terribilidad, terrible. Pues fijaos que la Capilla Sistina, que está hecha después del Moisés, son imágenes terribles. Terribles me refiero a grandiosas, son serenas. Pues hay una relación de Laocoonte y Moisés, pero para que os una idea, Laocoonte, siglo IV a.C., esto es del año 1525. Hay 1900 años de distancia entre una obra y otra. Conoce la historia de Laocoonte, ¿verdad? Que el sacerdote que ha visto el caballo de Troya y les dice: no os fiéis, no os fiéis. Timio ganaos en dona ferentes, dice. Tiene razón. Dice: desconfío de los griegos hasta cuando rezan. Timio ganaos en dona ferentes, hasta cuando hacen ofrendas. Las serpientes salen del mar y se devoran a los ojos. Eso es lo que va a aparecer en la escultura griega. Eso es lo que ve Miguel Ángel. Por eso hay una relación tan fuerte entre Laocoonte y Moisés. A todos nos ha llegado la iconografía de Moisés por esta imagen. Es una maravilla. No creo que tuviera sus músculos de gimnasio, pero bueno. Bueno, próximo día vamos a ver cómo ya el pueblo está en el pueblo judío, está ya en lo que es Israel, y vamos a ver los jueces y el rey David. Es una buena semana. Igualmente, gracias.